El día de hoy te quiero hablar a ti, precisamente a ti, que crees y que piensas estar seguro o crees con toda seguridad que sirves a Dios. Crees con toda seguridad que sirves al Dios del universo, al creador de todo lo que existe. Hoy estoy hablando a tu corazón. Te voy a explicar. Los verdaderos profetas de Dios están profetizados en su palabra. Y los falsos profetas de Dios también están profetizados en su palabra. Y si tú eres un profeta de Dios o eres un ministro de Dios, perfectamente conoces ambas profecías. Sabes cuáles son las características escriturales, cuáles son las características registradas en las Sagradas Escrituras de los verdaderos profetas de Dios y de los falsos profetas, que incluso en las Sagradas Escrituras, que la Biblia es la profecía más segura, las Sagradas Escrituras son la única profecía que está con toda seguridad escrita bajo la unción del Espíritu de Dios. Tú sabes perfectamente cuáles son las características de los falsos profetas y cuáles son las características de los verdaderos siervos de Dios, de los verdaderos ministros de Dios. Y así como podemos decir que Judas fue una víctima, porque finalmente se arrepintió demasiado tarde, pero se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su error, se dio cuenta, supo perfectamente que lo que estaba haciendo no era lo correcto, sabía que lo que hacía era incorrecto, era malo, provenía de la maldad, de su propia concupiscencia y de la maldad del enemigo de Dios. Pero él decidió, con su libre albedrío, con su libertad para decidir, él decidió servir al enemigo. Con su propia concupiscencia, con sus propios razonamientos, con su libertad para decidir, él decidió con su libre albedrío servir al enemigo, hacer equipo con el enemigo de Dios. Y finalmente, antes de ahorcarse, antes de suicidarse, antes de cometer su último y peor de sus pecados, él sintió en su corazón y gritó: he sido usado. Todavía se atrevió a victimizarse. He sido usado para esta calamidad. Queriendo culpar a Dios, Dios me eligió para que yo fuera el malvado, que acusara, que descubriera, que dijera quién era Jesús, para que lo apresaran, para que lo martirizaran y para que lo mataran, lo sacrificaran en una cruz. Yo fui elegido por Dios para tal efecto, y ahí estaba Judas antes de cometer suicidio, tratando de autojustificarse y gritando así al universo: he sido usado. Por otro lado, Jesucristo, que también sabía lo que le venía, se arrodilló ante el Padre y le dijo: Padre, amado Padre,
Si es posible, te suplico que pase de mí esta copa. Si es posible, te ruego, te suplico, te imploro que no me suceda esto. Tengo un temor, un pavor en mi corazón de estar allí en la cruz cargando con todo el pecado de la humanidad y siendo separado de tu gloria. No me dan miedo los latigazos, no me dan miedo la cruz, no me dan miedo los clavos, no me dan miedo la corona de espinas, no me dan miedo las bofetadas. Lo que me da miedo es ese momento tan espantoso cuando tú, Padre, te separes de mí porque no puedes convivir con el pecado, y en ese momento yo estaré recibiendo la carga y la responsabilidad del pecado de toda la humanidad. Y lo que me produce un pavor y un pánico es pasar por ese proceso de ese momento en el que voy a ser separado de ti. Voy a ser separado de ti. Si es posible, te suplico que pase de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tanto Judas como Jesús sabían cuál era su propósito, pero en su libre albedrío, en su libertad para razonar y decidir, pudieron haber cambiado las cosas. Judas pudo haber dicho: aunque esté predestinado para esto, decido no traicionar a mi Señor, no traicionar a la palabra de Dios, no usar, no torcer, no manipular la palabra de Dios para mi beneficio por 30 monedas de plata, por dinero, por avaricia, por codicia. Yo decido no hacerlo. Hubiera sido buena decisión y Dios hubiera encontrado la forma de cualquier manera cumplir sus propósitos. Y Jesús también tuvo la opción. Imagínate, el Hijo de Dios. Si Judas tenía libre albedrío, imagínate el Hijo de Dios si no iba a tener libertad para decidir. Pero su decisión fue hacer equipo con Dios, suplicante: si es posible que pase de mí este proceso de aflicción en el que voy a ser separado de tu gloria, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también pudo haber decidido: esta iglesia, estos feligreses, estos creyentes por los cuales voy a morir, por los cuales voy a sacrificar hasta la última gota de mi sangre para el perdón de sus pecados, no valen la pena porque son unos adúlteros, son unos avariciosos, codiciosos, lujuriosos, son una barbaridad, son unos traicioneros. Sin embargo, Jesús decidió hacer equipo con Dios y dijo: no se haga mi voluntad, hágase, Señor, tu voluntad. Aquí estoy para servirte. Y ahora regreso a ti, ministro de Dios, regreso a ti, pastor de iglesia, regreso a ti, profeta, que crees que sirves a Dios y que crees que estás seguro que sirves a Dios. ¿Lo crees de repente o te lo tratas de creer o te esfuerzas por creértelo? Pero una vez conociendo la palabra de Dios en todo su contexto, sabes cuáles son las características verdaderas de los Judas y de los Cristos, de los traicioneros y de los ungidos por Dios para el propósito de Dios. Tú sabes que estás profetizado en la palabra. Tú sabes si eres
de los falsos profetas, profetizados en la palabra de Dios, registrados en la Escritura? ¿O tú sabes si eres verdaderamente un profeta de Dios? Y si aún estás vivo, hoy Dios, a través de este mensaje, te está dando la oportunidad de dejar la traición conforme a las Sagradas Escrituras y pasarte al equipo de Dios, esforzándote con todo tu corazón de hacer su voluntad y no la tuya, de cumplir con sus propósitos y no con los tuyos. En este instante tienes la oportunidad y la responsabilidad, a través de tu libre albedrío, de tomar la mejor decisión de tu vida, tú que eres ministro de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, conforme a tu corazón, hoy te pido, Señor, por todos los ministros del Evangelio, por los buenos y por los malos, por los buenos profetas y por los falsos profetas. Yo te ruego que los bendigas, que toques sus corazones y que les des la oportunidad de arrepentirse a tiempo y de dejar por completo la traición a tu palabra y de cambiar y de aceptar servir a tus propósitos, Señor. Servir a tus propósitos y no a sus propósitos propios terrenales. Hoy, Señor, dale a todos los ministros del Evangelio la oportunidad de decirte: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te pido, Padre nuestro que estás en los cielos, conforme a tu corazón, conforme a tus designios, conforme a tus propósitos, que des la oportunidad a los falsos profetas, profetizados allí en tus sagradas escrituras, que les des la oportunidad para reivindicarse, para arrepentirse y para dejar la traición y convertirse realmente a tus caminos. Te lo suplico, te lo ruego, conforme a tu corazón. Si es tu voluntad, Señor, que así sea. Bien, mis amigos, mucha gente va a ver este mensaje, pero especialmente está dirigido a los ministros de Dios, sobre todo a aquellos que creen que son siervos de Dios, cuando en realidad están sirviendo a sus propios apetitos. Que Dios les bendiga. Todos los días oraré por ustedes para que Dios en su bondad les dé la oportunidad de arrepentirse a tiempo, como seguramente le dio la oportunidad a Judas, cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y tuvo tiempo suficiente para arrepentirse de su traición antes de cometerla. Y si tú ya la cometiste, hoy estás a tiempo de dejar tu traición y convertirte a los verdaderos caminos de Dios conforme a las Sagradas Escrituras en todo su contexto. Que Dios te bendiga hoy y siempre, y seguiré orando para que tomes tu mejor decisión y sirvas al Creador del universo, conforme a su corazón, sus propósitos y sus designios, y no conforme a tus propósitos y a tus avaricias terrenales. Dios te bendiga, mi querido ministro de Dios.